Buenos días, pues ahorita estamos ya en Hechos 18, en esta gran aventura que es este libro escrito, esta saga escrita por Lucas y que vamos a ver ahora prácticamente el tercer viaje del apóstol Pablo. En realidad él andaba moviéndose, nosotros por comodidad lo hemos dividido en el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje. Hay quienes dicen son 3 viajes y el final a Roma, porque pues allá es donde sabemos que ya se enfrenta pues prácticamente en sus últimos momentos, ¿verdad? Y otros dicen, no, es un cuarto viaje, el viaje que emprende a Roma, que desde siempre él en su mente, él sabía que tenía que ir a Roma con el César, con la gente que estaba ahí, los gobernantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde siempre Jesús le había dicho que instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre ante quienes, ante los gentiles, que en ese entonces pues no, era nada más el Mesías es para los judíos, ¿verdad? A los gentiles, a los reyes y también a los israelitas. Entonces, y vamos a ver cómo Pablo siempre con ese propósito que Dios le dio, que a través de Jesús el Espíritu Santo le hablaba, siempre le recordaba. Y vamos a ver Hechos 18. El tema del capítulo, pues vamos a ver cómo Pablo, ¿verdad? Viajando por toda Asia Menor, ya estaba en Corinto, iba a Antioquía, Galacia y Frigia, ¿sí? Y vamos a ver nuevos personajes muy interesantes. Y dice, después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Después de esto, ¿de qué esto? Vimos cómo presenta en Atenas el apóstol Pablo a Dios. Eran paganos, no sabían ni que ellos tenían muchos Zeus, Júpiter, etcétera. Lo vamos a ver. Artemisa, Diana, tenían muchos dioses de la mitología griega que habían adoptado los romanos, porque eso es lo mismo, siempre lo vamos a ver, son las mismas deidades, ¿verdad? Que les ponen ciertos poderes, ¿verdad? El dios de la guerra, el dios, como vimos, de Mercurio, etc. Entonces, vamos a ver que en Atenas el apóstol Pablo hace una disertación maravillosa en el Areópago. Y después de esto se va a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma, ¿sí? Entonces el emperador Claudio, como había ellos confundían a los judíos con los cristianos, porque obviamente los primeros cristianos pues eran judíos. Y en ese tiempo, acuérdense que la primera vez que se le llamaron cristianos fue en la iglesia de Antioquía, que fundó el apóstol Pablo. Entonces vamos a ver esto y vamos a ver que después del tiempo de Calígula, el emperador anterior, ¿sí? Entonces Claudio ya entra como emperador Claudio y dice, todos los judíos cristianos, también para él, ¿verdad? Salgan de Roma. No quiero a ningún judío aquí en Roma. Y entonces, y obviamente cristianos. Entonces, Pablo fue a verlos, a Aquila, ¿sí? Y Priscila. Y como él era del mismo oficio, fíjense bien, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña, ¿sí? Entonces aquí vemos como el apóstol Pablo mismo, él trabajaba y él se sostenía también a sí mismo, pero también vemos a través de las cartas que el apóstol Pablo escribe a las iglesias y, por ejemplo, en Primera de Corintios 16, 19, dice que quién era este Aquila y esta Priscila, pues eran unos
que habían creído en el Señor Jesucristo y tenían una iglesia en su casa. Bueno, entonces, y vemos en Romanos 16, del 3 al 5, que expusieron su vida ellos por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y lo más importante es que vamos a seguir viendo a Aquila y a Priscila cómo el apóstol Pablo sigue con una relación muy cercana con ellos. Y esto es el meollo de todo esto que vamos a ver, cómo el apóstol Pablo iba discipulando. Mucha gente dice, pues es un misionero que va para allá y entonces lleva la palabra y luego va a otra parte y lleva la palabra. Fíjense, en 2 de Timoteo 4:19, él saluda a Aquila y a Priscila. ¿Cuántas veces nosotros compartimos o tenemos un contacto con una persona que le compartimos y ya no la volvemos a ver? Y ya decimos, bueno, yo ya le compartí y bueno, ya aceptó a Jesús en su corazón. Eso no es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Fíjense, dice, y discutía en la sinagoga, o sea, él estaba trabajando ahí haciendo tiendas de campaña, pero como les decía en un principio, y discúlpeme por brincar de idea, ¿verdad? Pero él, si él le apoyaban en la iglesia, a él como misionero, pues qué bueno, y si no, él buscaba de la manera como obtener dinero y él trabajaba, ¿sí? Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. O sea, acuérdense que eran los sábados. ¿A dónde iba siempre? A la sinagoga. Siempre iba a la sinagoga. Parte de la encomienda que se le había dado, ¿verdad? Vas a ir ante los gentiles, ante reyes y ante los israelitas. Entonces él llegaba y donde había sinagoga, porque había colonias romanas donde no había sinagoga, pero ahí él iba a la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, acuérdense que ellos se habían quedado en Macedonia, habían sacado a Pablo porque era perseguido, ¿sí? Y Pablo les dijo que en cuanto puedan, Silas y Timoteo se vengan conmigo. Entonces, cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías. Llevarás mi nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre del Mesías Jesucristo, ya Dios hecho hombre, nuestro Salvador, ¿sí? Dice, pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas. Recuerdan que ya habíamos visto un episodio igual, que habían sacudido el polvo de sus pies y dijeron, nosotros ya vinimos, nosotros ya les hablamos acerca de Jesús, pero la decisión es tuya, ¿sí? Y acuérdense, ahorita lo vamos a ver, que puedes responder de diferente manera, pero nunca podrás decir que nadie te dijo la verdad. Entonces dice, cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio. ¿Por qué decía yo soy limpio? Yo hice mi cometido, yo cumplí con el propósito y el mandato que Dios me ha dado. Desde ahora me iré a los gentiles. Estaba molesto el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque decía, ¿cómo es posible? Ustedes que tienen la palabra de Dios, tienen la Torá, tienen la Biblia, aquí dice todo, aquí viene todo, y ustedes mismos no creen. El Mesías vino a través del pueblo de Israel, es su hermano, es nuestro Mesías, somos el pueblo escogido, y se molesta tanto porque dice, no es posible que no crean. Y entonces dice, me voy a los gentiles, ¿sí? Y sin embargo vamos a ver qué es lo que hace siempre.
Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial principal de la sinagoga. Acuérdense siempre, tenemos las autoridades romanas que están acá arriba, ¿sí? Que son los gobernadores, todo eso, porque ellos estaban bajo el dominio de los romanos, pero se les permitía a ellos también, a los judíos, tener su Sanedrín, su concilio, su consejo, ¿verdad? Sus autoridades. Las autoridades judías, ellos veían que se implementara todos los ritos judíos, toda la ley judía, etcétera, ¿sí? Pero sobre ellos estaban las autoridades romanas. Entonces, Crispo, el oficial principal de la sinagoga, estamos hablando de los judíos, creyó en el Señor. Fíjense, otro judío principal que cree, y él era el principal de la sinagoga. ¿Con quién? Con toda su casa. ¿Cómo se cumplía lo que el apóstol Pablo había dicho, verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Pero por qué? Pues porque se arrepentían y porque traían a toda su familia a que escucharan la palabra por medio del apóstol. También muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Por medio, y fíjense, en medio de todo esto, por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, ¿sí? Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Dios que lo sabe todo, el Señor que lo sabe todo. Él sabía que allí todavía había mucha gente que estaba con el corazón dispuesto a escuchar la palabra. Y entonces le dice a Pablo, porque había persecución, y lo vamos a ver ahorita, dice, ahí quédate, yo te voy a proteger. Si estás cumpliendo el propósito de Dios, estás en la cobertura de Dios. Dice, entonces Pablo se quedó allí, ¿cuánto? 1 año y 6 meses, enseñando. ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios entre ellos. Por eso es tan importante. ¿Qué estamos haciendo? Enseñando la palabra de Dios. Dice, entre ellos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya. Acaya era una provincia al norte de Asia. Fíjense, estaban acá al norte de Asia. Acá estaba Antioquía de Siria, pero el apóstol Pablo ya estaba al norte de Asia. Dice, el procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Fíjense, ¿por qué le había dicho eso el Señor en una visión? Porque ya sabía que venía esta cuestión, esta persecución, ¿sí? Y entonces ellos se enfurecen, empiezan a blasfemar y dice, lo traen ante las autoridades romanas, fíjense. Y empiezan, este persuade a los hombres a que adoren a Dios en una forma contraria a la ley. ¿Pero a cuál ley? A la ley de los judíos, ¿sí? Ellos estaban hablando de la ley de los judíos, dijeron ellos. Y entonces Galión, que era de los romanos, porque lo habían traído ante la autoridad romana, ¿qué dice? Cuando Pablo apenas iba a hablar, apenas se iba a defender, dice, Galión les dice a los judíos, Galión romano, ¿sí? Si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría, yo les haría caso, como sería razonable, pues yo estoy aquí como autoridad romana para guardar la paz, para que la gente pues se comporte como debe comportarse. Pero si son cuestiones de palabras y nombres, o sea, esto es que si adora a Dios, que si cómo adoran a su Dios y todo eso, dice, eso a mí no me compete, dice, y de su propia ley, allá ustedes, yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Fíjense cómo lo protegió al apóstol Pablo,
¿sí? ¿Por qué? Porque ya las autoridades romanas habían dicho que Pablo no había de qué ser juzgado, ¿sí? Entonces, pues obviamente ya los judíos pues ya tenían que respetar esa decisión que había hecho Galión, que era el que reinaba o el que gobernaba esa provincia de Acaya de los romanos, ¿sí? Y se me van de aquí, los echó fuera del tribunal, aquí no hay nada que tratar, ¿sí? Entonces, todos ellos agarraron, como ya no podían contra Pablo, porque pues ya había sido exonerado por la autoridad romana, dice, tomaron a Sóstenes, el oficial principal de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión dijo, ustedes pueden hacer lo que quieran. Yo ya emití mi juicio y Pablo no tiene nada por qué ser juzgado. Él no hacía caso de nada de esto. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Fíjense, él estaba en Acaya y él se embarca otra vez hacia Siria, que estaba en Siria, Antioquía de Siria, ¿se acuerdan? Donde estaba la iglesia, esa iglesia grande, fuerte, la primera iglesia donde se les empezó a llamar cristianos. Entonces, que él había fundado. Entonces, él va rumbo a regresarse a Siria, ¿sí? Pero, fíjense lo que pasa. Y con él iban Aquila y Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Y vamos a ver después otra vez esta cuestión del voto del nazareo. ¿Qué era el voto del nazareo? Nosotros tenemos varios ejemplos en la Biblia y como una de ustedes, Laura, me decía, pues esto es como el de Sansón. Sí, Sansón tenía un voto hecho desde el vientre de su madre. Dios le dice que aparte a Sansón y fue apartado Sansón. ¿Qué es un nazareo? Eran hombres que eran apartados al servicio de Dios y para que se notara, ¿verdad? Como manifestación externa, ellos no podían tomar absolutamente nada que fuera del producto de la vid, ni vino, ni sidra, ni uvas, ni nada de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se mantenían siempre al servicio de Dios y era algo que Dios había dicho desde Números. Fíjense, en Números, desde entonces en Números, él había dicho qué era lo que era un nazareo. Y lo vamos a leer, ¿sí? Vamos a ir a Números y bueno, más adelante lo vamos a ver porque lo vuelve a mencionar. Pero bueno, déjenme comentarles, aquí lo tengo, que un nazareo, déjenme decirles, dice, la palabra nazareo viene de la palabra nazir, ¿sí? En hebreo, apartados para Dios. Y es en la Biblia una forma de consagración. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. Siempre estamos incluidas, ¿sí? Entonces, una mujer, un hombre hebreo a Dios, mediante un voto de cumplir una serie de preceptos de vida, ¿sí? Entonces, al que se consagraba, como por ejemplo Sansón, desde el vientre de su madre, ¿sí? No, primero, abstención de lo que era el vino o otras bebidas embriagantes o cualquier producto de la uva. No se cortaban el pelo y no acercarse a los muertos. Esas eran las tres cosas que ellos tenían que hacer. ¿Por qué no acercarse a los muertos? Porque la muerte era, cuando hablaban de muerte, por eso nosotros tenemos mucho cuidado con muchas son tradiciones, ¿verdad?, que se dan. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando tú te acercas a la muerte o cuando tú concibes la muerte, quiere decir que estás en pecado y que la muerte tiene poder sobre ti.
Pero como Jesús vino a nosotros y nos limpió de nuestros pecados, nosotros no pasamos por muerte, nosotros pasamos directamente a la vida eterna. Por eso muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué ustedes no el Día de Muertos y que las charamuscas y que los altares de muertos y que esto y que el otro? ¿Por qué? Porque Dios le costó tanto a Dios que no muriéramos, espiritualmente y muriéramos en vida. Le costó la propia vida de su Hijo en la cruz, ¿sí? Que por eso no queremos tener nada que ver con la muerte. La muerte es vencida por Jesús. No vamos a darle culto ni rendir nada a la muerte porque le costó a Dios su propia vida de su Hijo, podernos dar vida eterna. Entonces, por eso el nazareo no podía tener ningún contacto con nada que era muerte, ¿sí? Y inclusive Dios quería ser tan específico que inclusive si alguien dice que la ley decía, si de repente uno aquí al lado mío, pum, se muere, ¿verdad? Y tiene contacto el nazareo, tiene que hacer toda una cuestión de purificación y de dar hacer unos holocaustos y todo eso. ¿Por qué? Porque Dios quería que entendiéramos que Él venció a la muerte. Y la muerte es algo tremendo cuando no estás en el Señor, porque es una muerte eterna, eterna, separados de Dios, en un lugar que no queremos ni imaginarnos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos esto? Sansón, por ejemplo, es un ejemplo de nazareo que es consagrado desde su nacimiento. Otro también nazareo era Juan el Bautista. Recuerdan que él tenía también el pelo largo. Entonces, normalmente o originalmente, pues eran votos de por vida, como Sansón. Ustedes saben la historia que Dalila le corta el cabello, ¿verdad? Pues obviamente la fuerza no estaba en el cabello, no tenía nada que ver, pero ¿qué era lo que se estaba manifestando ahí? Que él cambió, ¿verdad? Por la cuestión de Dalila, por una mujer, permitió que él perdiera el espíritu, porque la palabra de Dios dice eso. Y Sansón dijo, no, yo aquí me echo a los filisteos como siempre, y dice la palabra, pero él no sabía que el espíritu lo había abandonado y ya no tenía esa fuerza. ¿Qué le daba la fuerza? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Otro era, como les digo, Juan el Bautista, ¿sí? Y entonces viene ahí en Números todo lo que ellos tenían que hacer y todo eso, pero el concepto es eso. Entonces, el apóstol Pablo, él sabía de estas cosas y vamos a ver después, él nos platica de qué se trataba este voto de Nazareo. Pero él, en muchas ocasiones, se hacía este voto de ser apartado para Dios y bajo estas tres premisas, ¿verdad? No tocar muerto y dejarse el pelo largo y de esa manera pues la gente sabía que era un hombre apartado para Dios y no beber vino ni nada de eso. Entonces llega a Cencrea y ahí se corta el pelo antes de hacer la travesía para ir rumbo a Siria, ¿verdad? Llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo, fíjense, ¿qué había dicho? Ya no voy a predicar, ¿verdad? Me voy a los gentiles. Sí, pero siempre él llegaba primero a la sinagoga. ¿Y qué hace? Llega a la sinagoga y discutía con los judíos. Eran sus hermanos, ¿sí? Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Y embarcándose ya se va hacia Éfeso. Al llegar a Cesarea, o sea, ya había cruzado, ya estábamos acá en la costa este,
¿verdad? Cerca estaba Cesarea y luego estaba Samaria y luego estaba Jerusalén, ya aquí cerquita, ya había navegado. Entonces, dice, subió, obviamente baja, como ya lo sabemos, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia. Fíjense qué importante del apóstol Pablo. Él siempre mantenía contacto. ¿Se dan cuenta? Iba otra vez y va a visitar a los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén, sí, en la iglesia en Jerusalén. Y luego descendió a Antioquía, pues no descendió, ¿verdad? Se fue hasta arriba, hasta Antioquía de Siria, donde él había fundado la primera iglesia. Era su iglesia, su congregación, donde él pertenecía. No que él la dirigiera, sino que estaba en su corazón. Cuando tú compartes a alguien, esa persona queda en tu corazón y es necesario, como el apóstol Pablo, seguir y seguir ese discipulado, ¿sí? Después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. ¿Cuántas veces nos falta fortalecer a nosotros mismos, a los discípulos, ¿sí? Y el apóstol Pablo viajando, imagínense en aquellas condiciones, siempre iba y fortaleciendo a todos los discípulos. La palabra fortalecer es episterizo, con Z, episterizo. Epi es sobre, o sea, protegiéndolos, episterizo. ¿Qué quiere decir esta palabra episterizo? Es confirmando, exhortando, consolando, porque las cosas no eran fáciles, había persecución, ustedes ya lo vieron, ¿sí? Sin embargo, él siempre regresaba. ¿Cómo están? Aquí traigo una palabra de exhortación, una palabra de confirmación, ¿sí? De consolación. Ahorita con este encierro, toma tu teléfono. Alguien está esperando que lo consueles. Alguien está esperando que lo confortes, ¿sí? Que lo animes. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos. Pues Apolos, que era pues un dios griego, ¿verdad? Entonces ya sabemos el origen de Apolos, ¿sí? Natural de Alejandría. Recuerden que en Alejandría fue de la ciencia, o sea, era la primera biblioteca mundial, fue algo muy, muy nombrado, la gran biblioteca de Alejandría, ¿sí? Que después se quema toda esa biblioteca. Hombre elocuente, que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y aquí vamos a hacer también una pausa. Fíjense, él había sido instruido en el camino del Señor, conocía lo que era el camino del Señor, o sea, sabía que Jesús era el Hijo de Dios, había creído en él, sabía todo lo que se puede saber aquí arriba. Y como era muy elocuente y muy inteligente y muy preparado, él era ferviente en el espíritu, ¿sí? Y entonces hablaba y enseñaba ¿cómo? Con exactitud las cosas referentes a Jesús, pero solo conocía el bautismo de Juan. ¿Y cuál era el bautismo de Juan? Arrepiéntete. Él se había visto a sí mismo, se había arrepentido. Dice, ¿cómo? No había visto que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Y dice, el camino, ¿por qué decía el camino? Y vamos a ver después que sigue repitiendo los del camino. Vemos que en Hechos 19:23 se les llama los del camino. ¿Por qué? Pues vamos a ver.
ahorita, cuando lo vuelva a mencionar. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios, ¿sí? Con mayor exactitud. ¿Qué era lo que le faltaba? Era elocuente, sabía todo, con exactitud lo explicaba. Vamos a verlo ahorita. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, o sea, irse desde acá hasta Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, ¿sí? Imagínense, entonces vamos a Primera de Corintios 3 del 1 al 5. Primera de Corintios 3 del 1 al 5. Fíjense, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni son capaces todavía, porque son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Fíjense lo que sucedió. Llega Apolos y empieza a predicar con mucho fervor, ¿sí? Y entonces la gente se emociona porque es un gran predicador. Y dicen, no, yo soy de Apolos. Y los que ya estaban ahí, no, yo soy de Pablo. No, pues eso, hagan de cuenta que el apóstol Pablo les pone ahí su buena regañada. ¿Qué es eso? A mí me gusta este predicador, a mí me gusta el otro predicador. No, si no somos, nosotros los predicadores no tienen nada que ver. El que es exaltado es el nombre de Jesús, por eso son carnales. No, yo mi iglesia, porque mira, mi pastor, quién sabe qué, mi grupo de alabanza, no hombre, es súper bueno. No, pero es que acá el espíritu y que no sé qué. ¿Y qué les dice el apóstol Pablo? Viene Apolos, elocuente y todo. Ay, cuidado, cuidado, porque no somos ni de Apolos, ni de Pedro, ni de Pablo, ni de esta iglesia, ni de la otra iglesia. Somos del cuerpo de Cristo. El único que es exaltado es el Señor Jesucristo. El único nombre, sobre todo nombre, es el del Señor Jesucristo. El único que nosotros vamos a decir, como dice, ¿quién? Como dice Jesús, porque dice en Hebreos que antiguamente Dios nos hablaba por los profetas y nos hablaba por muchas formas, pero que ahora que Jesús vino y Él está hablando, dice, a Él escuchad, a Jesús escuchad. ¿Y a quién dejó Jesús para que lo escucháramos? Al Espíritu Santo. Entonces, eso era lo que le faltaba a Apolos, ¿sí? Él se sabía todas las reglas, se sabía todo, era elocuente. Y la gente se maravillaba de él porque era un gran orador. Pero Pablo dice, cuidado, tú no eres de Pablo o de Apolos, tú eres del Señor y a Él solo hay que escuchar. Y dice, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías. Él hablaba de esto, ¿sí? Y entonces dice, y allí empezamos en Hechos 19 y vemos ahí esa gran lección que nos da el apóstol Pablo. Aparece Apolos, ¿sí? Pero no es Apolos, es el nombre de Jesús, poderoso de Jesús. Mientras Apolos estaba en Corinto, él estaba ahí muy elocuente, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, estamos hablando ya de Asia, de Acaya, de Frigia, toda esa región, ¿verdad? Se había extendido tremendamente el evangelio, llegó a Éfeso
y encontró algunos discípulos, ¿sí? Que probablemente pues eran como habían oído a Apolos y eran discípulos también que seguían las enseñanzas. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Fíjense, él dice una cuestión. Primero, el bautismo de Juan el Bautista, o sea, arrepentimiento. Crees en Jesús, ¿sí? Crees en Jesús y te arrepientes porque te ves como realmente eres. Porque si no, pues yo no he hecho gran cosa, digo una mentirita, pero yo no necesito que nada, o sea, a Jesús que me lave de mis pecados, ¿cuáles? Yo soy un hombre normal, yo soy una mujer normal, pues sí, un poco de chisme, pero todo el mundo lo hacemos, etcétera, ¿sí? Cuando te ves y te arrepientes y volteas completamente 180 grados tu visión de lo que eres, porque primero tienes que reconocer que estamos tan alejados, tan necesitados de Dios, ¿sí? Para poder entender que necesitamos un Salvador y lo que Jesús ha hecho por nosotros. Fíjense, aquí dice, cuando creyeron, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos, ¿qué les respondieron? Pues no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo, imagínense. Bueno, pues hay todavía aquí gente que es muy religiosa, que sigue todas las cosas y todo, que no tiene ni idea de quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es? Porque es una persona igual, es la tercera persona o la primera o la segunda, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y decimos que es la tercera porque generalmente pensamos obviamente en el Dios Elohim, el Dios creador, en donde estaba Jesús y el Espíritu Santo, todos juntos. Y luego Jesús viene a la tierra y luego Jesús sube a la diestra del Padre, va a la diestra del Padre y deja al Espíritu Santo, ¿sí? Pero desde toda la vida, desde siempre, desde antes de la vida, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo, los tres. Entonces dice, ¿cómo? El Espíritu Santo ni sabíamos que existía. Entonces Pablo les pregunta, pues, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? Porque ellos ya estaban bautizados. En el bautismo de Juan, comentaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó, les empieza a explicar, con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Entonces tenemos el arrepentimiento y luego el creer en Jesús, ¿sí? Si no te arrepientes, si no te ves como realmente eres, ¿para qué necesitas a Jesús? No necesitas a Jesús porque tú ya eres pues muy buena persona, ¿sí? Entonces, arrepentimiento, verte como eres, cambiar y luego creer en Jesús, el que te puede salvar. Dice, al oír esto, fueron bautizados, ahora sí, no el bautismo del arrepentimiento, sino creyendo, depositando su vida en Jesús. Entonces dice, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hemos visto hasta ahorita que ha habido momentos, ¿verdad?, en que tienen la llenura del Espíritu Santo y no menciona que hablaron en lenguas, ¿verdad? Pero en este caso profetizaban y hablaban en lenguas. Y aquí vemos precisamente la secuencia, ¿sí? Y entonces eran en total unos 12 hombres. Entonces vemos arrepentimiento, creer en Jesús, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué es necesario, indispensable el bautismo del Espíritu Santo? Por el camino, y ahorita lo vamos a explicar. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús les estuvo enseñando durante esos 40 días que estuvo con ellos después de resucitado?
el reino de Dios. Y entonces ellos hablaban. Ya una vez que habían presentado al Mesías, que habían creído, entonces les presentaban el reino de Dios. Muy bien. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, ¿cómo podemos saber que una persona está endurecida? Porque se hace desobediente. Un camino es el camino de la obediencia. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me ama y que lo que me dice y lo que Él me manifiesta a mí es para mi beneficio, para mi bendición, para mi protección. Pero hay unos que dicen, no, yo sé mejor que Dios lo que a mí me conviene, porque pues yo sé lo que me conviene, ¿sí? Entonces no me importa lo que diga Dios, yo voy a hacer lo que yo pienso que a mí me conviene. Se volvieron desobedientes hablando mal del camino ante la multitud. Aquí está el camino con C mayúscula, ¿se dan cuenta? Fíjense bien, ¿por qué se habla del camino con C mayúscula? Porque el primer nombre que los mismos cristianos se dieron fue el camino, ¿sí? Y Pablo, y vamos a ver, ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Había varias escuelas filosóficas, ¿sí? Entonces primero iban a la sinagoga, presentaban a Jesús, pero ya vimos cómo Pablo él era tan sensible y la forma en que él presentaba, ¿sí?, al Dios Todopoderoso. ¿Se acuerdan en Atenas aquel Dios desconocido? Entonces él podía irse a estas escuelas que eran de diferentes filosofías. Ya vimos los estoicos, ¿se acuerdan? Que vimos las filosofías esas, cómo lo presenta, y se iba a las filosofías, no importa, esas escuelas filosóficas, y él presentaba al Señor Jesús. Muchas veces decimos, no, pero pues ellos creen en esto y precisamente ahí tenemos que presentar a Jesús. Esto continuó por 2 años, ¿sí? De manera que todos, fíjense esta palabra muy importante. Mucha gente dice, bueno, pero los que nunca han oído de Jesús, todos, dice la palabra de Dios, que todos van a oír de Jesús. Y aquí todos, toda esa área de Asia oyó la palabra del Señor. Y cuando una palabra es soltada en un lugar, en un territorio, según la física cuántica, sigue y sigue y sigue resonando. Por eso dice, todos allí, todos los que vivían en Asia, provincia occidental de Asia Menor, oyeron la palabra del Señor. Y cuando la palabra dice todos, es todos. Tanto judíos como griegos. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, ¿sí? Y aquí no nos cuenta de los milagros, porque los milagros son solamente para confirmar la palabra de Dios, ¿sí? No hay milagros así nomás porque, pues ¿qué pasó? No, es para confirmar la palabra de Dios y exaltar el nombre de Jesús en el cual tenemos salvación. Dice, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero no era por el milagro, era por el oír. Era porque habían oído, porque todos habían oído. Y esto era solamente una confirmación para que ellos supieran quién era el Dios poderoso que había mandado a su Hijo. Pero también algunos de los judíos, fíjense bien, esta es la diferencia, exorcistas ambulantes, ahí andaban ellos haciendo exorcismos y haciendo películas y haciendo todo para ganar dinero, ¿verdad? Exorcistas ambulantes
trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que, fíjense que esto está casi de verdad de risa y lo vemos, ¿sí? Dice, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, porque yo ni lo conozco. ¿Se dan cuenta? Sálganse en el nombre de Jesús, pero pues es el que Pablo predica, Jesús es el que Pablo predica. Obviamente ellos no tenían ni idea quién era Jesús, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué pasa? Y esto me encanta. Dice, 7 hijos de un tal Esceva. Ahora, estos hijos eran hijos de uno de los principales sacerdotes judíos. Imagínense, eran de los altos funcionarios de la iglesia judía. Y entonces ellos hacían este tipo de exorcismos, ¿verdad? Eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo, porque existe el espíritu malo, obviamente, pues esos eran los espíritus demoníacos, ¿verdad? Les respondió, a Jesús sí lo conozco, por eso dice la palabra que, no, si yo creo que hay Dios, no, pues si los demonios también saben que hay Dios y creen que hay Dios y tiemblan. Dice, entonces el espíritu malo les respondió, a Jesús sí lo conozco y sé muy bien quién es Pablo, mis respetos, ¿sí? Pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes a veces hemos visto también gente indigente en la calle, ¿verdad? Que habla sola y no se baña así cuando hemos ido a los lugares pues a dar de comer, etcétera. Y vemos así y están hablando solos y gesticulando y cosas horribles. Y sabemos que están poseídos por estos espíritus demoníacos, ¿sí? Y entonces, y tienen una fuerza sobrenatural, porque la gente trata de ayudarlos y los golpean y todo, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo también en la Biblia que nos habla de uno que lo encadenaban y rompían las cadenas y todo. ¿Por qué? Porque los demonios tienen fuerza, tienen poder, pero tienen que habitar en nosotros, en los mismos cuerpos. Entonces, estos demonios que habitaban en este cuerpo de este hombre, sí, entonces este hombre pero fíjense, dice, el demonio, o sea, pues el hombre estaba poseído, se les echa encima este hombre, ¿verdad? El espíritu lo hace que haga esto, y entonces, dice, se lanzó sobre ellos, los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagínense, un hombre en contra de 7 que andaban haciendo exorcismos y diciendo, pues, a ver, ¿cómo le haces, Pablo? Ah, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te digo que te salgas, demonio. De Jesús, pues el que predica es de este Pablo, ¿verdad? Pues claro que el demonio los hizo trizas y salieron corriendo los 7 desnudos y todos aporreados. ¿Ustedes creen que no se dieron cuenta todos los que estaban ahí? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Supieron esto todos los habitantes de Éfeso. Pues claro, se corrió la voz, 7 hombres desnudos y ahí todos golpeados, corriendo en medio de la calle, bueno, de los caminos, ¿verdad? Tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos. Dijeron, esto sí es el verdadero, esta sí es la verdad, ¿sí? Y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Eso era lo que querían. Fíjense cómo Dios usa a estos exorcistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo estaba haciendo tantos milagros que hasta llevaban ya los pañuelos y todo, ¿sí? Y entonces llevaban los pañuelos y llevaban esto y lo otro. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Puntualiza,
no es Pablo, ni los pañuelos, ni nada de eso, ¿sí? Y entonces usa a estos 7 charlatanes para exhibirlos y decir, este es el verdadero poder. No es poder de hombre, es el Espíritu de Dios, es el Dios vivo. Y el nombre de Jesús fue exaltado, no el nombre de Pablo, ni de Apolos, ni de nadie. ¿Lo vemos? También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque había muchos que seguían con esas prácticas ocultas, con esas hechicerías y con esas cosas y que sana la colita de rana y que esto y que el otro, ¿verdad? Pero bueno, no estoy hablando tanto de eso, sino que seguían con esas cosas rituales, ¿sí? Y que el huevo y que te paso el huevo y que la barrida de pirul y que quién sé qué, muy cristiano, pero vamos a que te den la barrida de pirul y que te pasen el huevo y que quién sabe qué, ¿sí? Eso sucede y no sucede. Entonces, al ver ellos esto, cuidado, porque estás invocando otros espíritus que no vienen de Dios. Y mira cómo te va a ir. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues obviamente, si ellos, imagínense, los mismos hijos del sacerdote andaban haciendo esto, pues era una práctica muy común allí en Éfeso, ¿verdad? Y entonces al ver esto, ¿qué hizo la gente? Ay, pues la magia blanca y estos libros que los conjuros y que bébete esto y que te lean las cartas y que te den el epazote o quién sabe qué, el achiote o el toloache o no sé qué para que te enamores y que no sé qué, todas estas cosas son contrarias a Dios y aquí está muy manifiesto. ¿Y qué hicieron todos ellos? Dice, muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, ¿sí? ¿Qué hicieron con ellos? Los quemaban a la vista de todos. Eran libros de magia y de pócimas y de no sé qué cosas. Y a veces nosotros se nos hace tan divertido ir a ver las películas de que las brujas de Chadwick o que este niño que es como mago y todo eso, y nos parece muy, ay, qué padre película que fuimos a ver allí, ¿verdad? Y la primera película y la segunda, y que hacen pócimas y hacen conjuros y todo eso, y llevamos a los niños a verlas. Ay, qué bonito. No podemos jugar con eso. No podemos jugar con eso. Y eso pasó aquí en Éfeso, porque eran muy dados, uno como humano es muy dado a esas cosas de magia, nos gusta lo sobrenatural y todo eso, pero nos perdemos y nos podemos desviar. Y cuidado con lo que ven nuestros hijos, sí, porque son muchas veces cosas que quedan en sus corazones, en su mente, sí. Yo me acuerdo que en alguna ocasión que me regalaron en un cumpleaños una caja de magia y de quién sabe qué, y que hacías, tenía una varita y cosas de esas, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, porque miren lo que pasó aquí. Todos estos libros y estas cosas, todo eso, lo trajeron y lo quemaban en presencia, aquí dice, a la vista de todos. ¿Qué estaban haciendo? El arrepentimiento hace que cambies, ¿sí? Ese es el arrepentimiento, por eso es tan importante. Ellos iban para acá, cambiaron, trajeron todos sus libros de magia y los enfrente de todo, en manifestándose y diciendo, me he arrepentido y he cambiado mi manera de pensar, de hacer, de ver, de actuar. Y se calcularon el precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata. Imagínense. Pero ellos dijeron, esto no está bien. ¿Por qué? Porque habían visto lo que había pasado con esas gentes. Así, en el 20, y pónganle una palomita allí, así crecía poderosamente y prevalecía
la palabra del Señor. ¿Qué es lo que prevalece? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Entonces prevalecía la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo decidió que en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Siempre traía él la encomienda de Dios, pero dijo, siempre iba y tocaba base. ¿Con quién? En Jerusalén, porque ahí estaban los apóstoles, ahí estaba la primera en la sinagoga, los que creían, ¿sí? La primera iglesia, tal como iglesia cristiana en Antioquía, ¿sí? Pero los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. Entonces va y toca base con los apóstoles en Jerusalén, ¿sí? Y dice, y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, ¿sí? Y aquí vemos otra vez camino con C mayúscula y lo vamos a decir. ¿De dónde sacaron esta palabra? ¿Sí? En Mateo 22, 16 dice, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Aquí es lo que está diciendo. Y Tomás le dijo, y fíjense, aquí viene, sabemos que tú enseñas que eres veraz, o sea, ¿qué había dicho Jesús? Yo soy la verdad, que eres veraz y que enseñas el camino de Dios. ¿Quién es el camino de Dios? Él mismo. Y lo vamos, ¿sí? Con verdad. Y que no buscas el favor de nadie, o sea, tú eres el camino, tú eres la verdad. Y luego lo ratifica acá con Tomás, dice, y Tomás le dijo, Señor, si no, ¿se acuerdan? Ya lo leímos en Juan 14:6. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Cuando Jesús les dice, yo me voy a ir ya. Y entonces Tomás les dice, pero ¿cómo te vamos a seguir si no sabemos a dónde vas? Y entonces, ¿qué les contesta Jesús? Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Sí? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es una pregunta que Tomás le hace. Pero, y desde antes, en Mateo 22:16, él establece, la gente ve, dice, tú enseñas, tú eres veraz, tú eres la verdad, enseñas el camino de Dios y el camino es Él, ¿sí? Por eso aquí viene camino con C mayúscula, los del camino. Ese es el fundamento y la base. Y es muy importante los del camino porque ese es el nombre que ellos mismos se dieron. Acá en Antioquía, la gente alrededor, como ellos predicaban al Cristo, les llamaron cristianos. Pero acá, antes, ellos se llamaban a sí mismos los del camino. Porque cierto platero, bueno, hubo una gran conmoción. Estoy en el versículo 24 de capítulo 19. Dice, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana, que es Artemisa, o sea, las deidades eran las mismas, pero les iban cambiando el nombre y las acomodaban a su cultura y a su idiosincrasia. Y unas veces las ponían acá así, y luego las chalpaqueaban, y luego las ponían así, y les iban así una metamorfosis. Diana es en romano, y Artemisa es en griego. La original era Artemisa. Artemisa venía de muy atrás, ¿verdad? Siempre la deidad de Diana y en griego Artemisa. Y producía no pocas ganancias a los artífices, ¿sí? Porque hacían los templecillos. El templo de Diana estaba en Éfeso y era considerada una de las 7 maravillas del mundo. Ustedes se acuerdan de el Coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia, ¿verdad? Y el templo de Artemisa.
Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Ya hay otras maravillas del mundo moderno. Pero ellos entonces, pues como era una de las cosas más maravillosas, hacían templecitos, ¿verdad? Y los vendían. Y entonces figuritas de la Diana y templecitos y todo eso. Y entonces dice, se reunió entonces este Demetrio, pues venía Pablo predicando que cero idolatría y que había un solo Dios que había creado todo. Y entonces reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, oigan compañeros, aguas, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercito, ¿verdad? Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino que en casi toda Asia, fíjense, aquí nos confirma de que prácticamente ya toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde sacaba Pablo esto? Pues de Isaías 44, del 9 al 20. Y vamos a Isaías 44, del 9 al 20. Vamos a ver qué dice, por qué decía Pablo estas cosas, ¿sí? Entonces, Isaías 44, del 9 al 20. Y dice, los forjadores, los formadores de las imágenes de talla, porque ellos tallaban y fundían y hacían de diversas cosas, de cerámica, de palo, de esculpidas, etcétera, ¿verdad? Dice, los forjadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, o sea, pues es vanidad todo esto, pues es que pues les redituaba, ¿verdad? Dice, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Lo que ellos consideran el oro y la plata, y vamos a fundir esto de oro y esto de plata, y lo vamos a recubrirse. Esto para nada no les sirve, para nada. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Ellos mismos se confunden porque hacen un ídolo aquí, producto de sus manos, y luego hacen otro, pues cuál es el verdadero, cuál es el que esto, cuál, sí, hay muchos, entonces eso causa confusión. Dice, ¿quién formó un Dios? O sea, ¿cómo vas tú a ser un Dios? Dice, ¿o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Vas a coger un mineral de la tierra, ¿verdad? Lo vas a fundir con todo lo que tienes que hacer, lo martillas y todo, o sea, obra de tus manos, y luego dices que es un Dios, y ahí estás. Dice, he aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres, los mismos que hacen la talla, los mismos que funden, los mismos que sacan el oro, la plata y la funden y hacen figuras y hacen todo, son hombres. Y los hombres creando dioses, ¿cómo? O figuras para adorar, ¿cómo? Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Porque Dios dice, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo crees que de tus manos vas a hacer un Dios? Dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, o sea, en el fuego, ¿verdad? Ya está con la tenaza forjando y todo. Le da forma con los martillos. Vamos a formar aquí una escultura, una escultura de un dios. Y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Qué fuerte mi brazo. Luego tiene hambre, fíjense, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. O sea, pues qué tan fuerte puede ser tu brazo si al rato si no tomas agua te deshidratas y te desmayas, ¿verdad? Y con la fuerza de tu brazo quieres hacer un Dios. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, ahí está cepillando en el tronco, coge un tronco y empieza a cepillar para hacer una figura muy bonita, dice, y dice, lo hace en forma de varón, de una escultura de un hombre, a semejanza de un hombre hermoso, y le pone la cara que pues el escultor quiere ponerle la cara, ¿verdad? Pues él esculpe según su habilidad manual, y esculpe un hombre hermoso,
para tenerlo en su casa y luego se lleva esta estatua allí a su casa para tener esta estatua de este hombre hermoso. Dice, corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Entonces, de ese mismo árbol que tallaste tú este hombre hermoso y lo pintaste y le pusiste una cara bonita y lo tienes allí, ese mismo árbol también, pues lo cortaste, hiciste leña para calentarte, para cocinar y para comer. O sea, es el mismo árbol, es la misma madera, una la tallaste y la otra la hiciste. Dice, enciende también el horno y cuece panes para comer. Hace además, con este mismo madera, hace un dios y lo adora, dice. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Y parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y con el sobrante, o sea, con el parte del tronco, hace un dios. Lo talla, lo pone, lo pinta, le hace una cara hermosa, se lo lleva a su casa. Y eso es por lo que el apóstol Pablo estaba diciendo esto, ¿verdad? Entonces, pues estaba afectando ahí, pues a esta gente, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, y en el Salmo 115, del 4 al 8, no lo voy a leer porque dice, y no solo corremos peligro de nuestro oficio caiga en descrédito. Fíjense, esa era la motivación, pero ¿cómo les mueve el agua? ¿Sí? Sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero la adora Diana, sea despojada de su grandeza. Entonces ya les mete ahí esa cuestión, ¿cómo en contra de Diana, la gran diosa, que todos en Asia? Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar, ¡grande es Diana de los Efesios! Y claro, los alborotó, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y la ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, dijeron, no, los discípulos no se lo permitieron, porque dijeron, están tan enardecidos con esto que Diana y todo eso, porque pues el que se le acababa el negocio los había enardecido, ¿verdad? Y, ¿cómo a Diana? Etcétera. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que, fíjense, esto es típico. Unos gritaban una cosa y otros otra cosa, porque había confusión en la asamblea y la mayoría ni sabía por qué razón se habían reunido. O sea, es el alboroto que hay cuando es todo esto, confusión y ni siquiera sabían, pero vamos a tirarle allí, ni sabían por qué. Cualquier cosa que se parezca a la actualidad, ¿verdad? Es pura coincidencia. Y dice, algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas. 2 horas. Grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. 2 horas gritando allí, no tenía ni idea, ¿sí? Entonces dice, entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Algunas dicen que descendió de Zeus o de Júpiter, ¿verdad? Porque ellos decían que la imagen de Diana, que después hicieron ellos estatuas y todo eso, había descendido del cielo, ¿sí?
y se refería al cielo, pues Zeus o Júpiter, o etcétera, ¿sí? Puesto que estos hechos son innegables, él decía, pues todo mundo sabe que esto es cierto, ¿sí? Que Diana todo es así, que la imagen bajó del cielo, etcétera, que Zeus y Júpiter. Deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído estos hombres ni roban templos, ni blasfeman a nuestra diosa. Esto es algo importante, porque nunca, en todo lo que vamos a ver, el apóstol Pablo nunca transgredió la ley, ¿sí? Mucha gente dice, no, Jesús vino a abolir la ley y que no sé qué. No, si vemos siempre la ley protege al apóstol Pablo porque nunca hace nada fuera de la ley. Inclusive cuando Dios les abrió los calabozos, ellos se quedaron allá adentro para que se cumpliera la ley y vinieran y los exoneraran por la ley. No iban a ser fugitivos, ¿sí? Entonces dice, así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, aquí les dice, esto no es nada de eso, es que Demetrio, ¿verdad?, tiene pleito contra ellos. Los tribunales están abiertos y los procónsules, gobernadores provinciales dispuestos, presenten sus acusaciones unos contra otros. ¿Qué podía decir Demetrio? Nada, no lo podía decir nada, simplemente Pablo estaba diciendo la verdad, estaba profesando la palabra de Dios, la Torá, lo que la Biblia decía, ¿verdad?, acerca de todas esas cosas y todo lo que ya leímos, era lo único que él estaba diciendo. Él no tenía pleito con nadie, ¿sí? Entonces ni estaba transgrediendo ninguna ley. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa que justificada para esto, y por ello no podemos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Los despachó a todos. Aquí no hay cuestión legal. Aquí no hay cuestión legal. El apóstol Pablo no ha transgredido absolutamente ninguna ley. Simplemente él está estableciendo lo que viene en la palabra de Dios. La palabra de Dios no transgrede la ley. Al contrario, la ley está puesta para proteger, ¿sí? Somos los humanos los que transgredimos esta ley, la ley de Dios, que nos ha llamado y que nos es tan clara y tan precisa, ¿sí? Entonces, vemos aquí el corazón del apóstol Pablo, siempre recto dentro de la ley. Él solamente hablaba de lo que Dios decía. Había alboroto, había muchas cosas en contra, porque había muchos intereses creados, sí. ¿Por qué? Porque había divisiones, que si Pablo, que si Apolos, nosotros hacemos esas divisiones. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Cuidado, aquí el único es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos cuidado con eso. Hay muchas corrientes y muchos espíritus y muchas cosas que nos llaman la atención. Y la Biblia habla mucho de la cuestión del dinero. ¿Por qué? Porque sabe que es nuestro tendón de Aquiles, el poder, el dinero, ¿sí? Pero vemos a un Pablo que discipulaba con amor, siempre dentro de la ley, y que siempre iba y amonestaba y consolaba, y siempre seguía discipulando. De eso se trata, el discipular, ¿sí? El que vamos a acoger a esto. ¿Por qué decimos del camino? ¿Por qué hablaban de que no habían recibido el Espíritu Santo? Esto es algo muy importante. Y bueno, nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero se habían arrepentido, habían creído en el Señor Jesucristo, pero había un camino que había que recorrer, el camino de Jesús. Por eso eran los del camino. Mucha gente se quedaba aquí, conocían la palabra, hablaban la palabra, predicaban la palabra,
pero no habían sido llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué necesitaban ser llenos del Espíritu Santo? Porque este camino es un camino de santidad, que Dios nos aparta. Santo quiere decir apartado. Dios nos aparta, así como los nazareos, que se les notaba porque se dejaban crecer el pelo. Ahora somos todos apartados para el Señor, ¿sí? Y este camino de santidad, de ser apartados, no que tengamos aquí, porque nadie somos en ese sentido. El sentido verdadero es apartados. ¿Cómo vamos a caminar este camino de santidad? La única forma que podemos caminar este camino de santidad es mediante el Espíritu Santo. Este camino que Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo, la única manera es caminarlo con el Espíritu Santo. Por eso, cuando iba Pablo y decía, han recibido el Espíritu Santo, él sabía que si no, aquí es muy peligroso que te quedes. Tienes que caminar este camino. Es un camino maravilloso, porque las cosas van a suceder, las cosas buenas, las cosas malas, los problemas, las situaciones, pero recorrerla sola en la cuerda floja es muy diferente a recorrerlo tomados de la mano de Dios. No es anclada nuestra alma en Jesús, así dice Hebreos, y de la mano con nuestro paracletos tomado aquí, tomados aquí del Espíritu Santo. Es muy, muy diferente y es la única forma de caminar este camino que yo te animo. ¿Y cómo lo podemos hacer? También nos enseña Pablo en comunidad, exhortándonos unos a otros. Somos la familia de Cristo y precisamente para eso nos ha formado como familia. Vamos a orar. Gracias, Padre, y gracias te damos por esta revelación tan poderosa, Señor. Te pedimos en este día que tú llenes nuestros corazones de amor, Señor, unos con los otros. Primeramente, amor para ti, reconociendo lo que has hecho por nosotros. Y amor para derramar unos a otros, exhortándonos, consolándonos, Padre, en tu palabra. No desviarnos de tu camino, ayudándonos unos a otros a seguir este camino maravilloso que tú has trazado con un propósito poderoso en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás aquí con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.